Presente, señoras y señores, es para mí un gran placer de darles la bienvenida a la presentación de la antología de la historia política de Bolivia, un amor desenfrenado por la libertad. Permítanme presentarme brevemente. Me llamo Cristina Stolte y soy la nueva representante de la Fundación Konrad Adenauer en Bolivia. Llegué a La Paz con mi familia hace 15 días nomás y estoy muy contenta de poder asumir el trabajo de la Fundación que este año cumple 55 años en Bolivia. Mi relación con Bolivia se remonta a casi 20 años atrás, cuando viajé por el país como joven mochilera durante la Guerra del Gas. De hecho, Bolivia se ha quedado conmigo desde entonces. En los años siguientes, como profesora adjunta de estudios latinoamericanos y asesora de países andinos en la central de la Fundación, seguí el destino de Bolivia desde la distancia. Como extranjera que lleva 15 días viviendo en Bolivia, naturalmente queda mucho para aprender sobre el país y su gente. Por lo tanto, esa antología sobre la historia política es un gran regalo para mí, para ampliar mi comprensión de Bolivia. Estos libros son el resultado de muchos años de dedicación de mi colega Iván Velázquez Castellanos y de nuestra apreciada colaboradora Lupe Cajías. No les voy a mentir y decirles que ya me he leído los 2 tomos de la historia política de Bolivia con sus 1484 páginas, pero sí, esa obra monumental me ha acompañado desde mi primer día en Bolivia y me ha servido de introducción a la compleja historia política de Bolivia. Como politóloga, sé de la importancia de la historia de un país para su futuro. Y como alemana, viniendo de un país con muchas fracturas en su historia, sé de la importancia de aprender de la historia. Y este es precisamente el gran objetivo de esta publicación. Más que un mero análisis de los 195 años de historia política de Bolivia, la antología pretende contribuir a la historia futura de Bolivia, invitando a la reflexión sobre los éxitos y los fracasos del pasado y sirviendo de base para las futuras decisiones políticas. Con miras al bicentenario de la Fundación de Bolivia en el 2025, la CAS Bolivia evaluó oportuno y relevante realizar un proyecto que mida los avances y los retrocesos en la esfera política de Bolivia en estos 195 años de vida independiente. La publicación intenta desmitificar muchas leyendas de la historia de Bolivia y ofrecer una evaluación y un análisis profundo y multidisciplinario de toda la complejidad de eventos y acontecimientos ocurridos desde la fundación de Bolivia hasta nuestros días. Con este objetivo, Lupe Cajías y Iván Velázquez convocaron a 37 autores, bolivianos y extranjeros,
mujeres y hombres, jóvenes y ancianos, para abordar y interpretar la historia política de este país. Participaron autores que vivieron durante décadas de dictaduras, persecuciones, exilios y el largo ciclo democrático desde el año 1982. A todos los autores, así como a los coordinadores del libro, les afectó la pandemia y al inicio parecía representar una amenaza para la publicación. Pero después descubrimos que también era una oportunidad, puesto que normalmente los profesores y universitarios investigadores participan en conferencias, están viajando, están dando clases, en fin, están muy ocupados para dedicarle tiempo para analizar los 195 años de la historia política del país. Entonces fue una gran oportunidad que las personas que se contactaron decidieron trabajar en la publicación, pese a las circunstancias extraordinarias que les impuso la pandemia. Por eso quiero agradecer a todos y todas de los autores e investigadores que contribuyeron en esta publicación. También a los miembros del comité editorial, quienes se encargaron y llevaron la difícil tarea de evaluar y comentar los trabajos de investigación. Y finalmente, Lupe Cajías y Iván Velázquez por coordinar esa obra monumental. Este exitoso trabajo es un excelente ejemplo de la pretensión de la Fundación Konrad Adenauer de fortalecer el debate académico y abrir un diálogo público sobre la historia y el futuro de Bolivia. Espero que nos sirva como un aporte positivo a la investigación, al debate fructífero y también a la formulación de políticas públicas que permitan apuntar a un futuro prometedor para los bolivianos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y dice Lupe Cajías que este tipo de circunstancias, de fechas conmemorativas, son el lugar adecuado para hacer una pausa y una evaluación de nuestra historia. A continuación, Lupe, que ha sido la coordinadora académica de la obra, nos va a hacer un resumen del contenido. Gracias, Lupe. Muchas gracias. Quienes me acompañan en la testera, querida Cristina, Franklin, Robert e Iván. Y quiero también saludar especialmente desde la distancia a Georg Dufler, que alentó este trabajo cuando le tocaba ser el representante de la CAS en Bolivia. Y obviamente un saludo a cada uno de ustedes que de una u otra forma han contribuido y contribuyen a entender esta compleja patria que nos ha tocado. Y he preferido ocupar el tiempo que tengo asignado para realizar los agradecimientos, porque como toda obra monumental, esta joya no habría podido ser una realidad sin el concurso de muchos esfuerzos. En primer lugar, el trabajo de la Casa en Bolivia y su experiencia en auspiciar libros de reflexión colectiva, especialmente en la última década. No se trata solo de impulsar el pensamiento plural, sino de dar espacio a disciplinas poco atendidas por las instituciones públicas y privadas, como es el caso de la historia. Iván Velázquez se encargó de dar forma a la idea original y de trazar el desafío
en plena pandemia mundial. Y a mí me tocó ponerle carne, pero este esfuerzo no podría haber sido posible sin otros antecedentes. Por eso quiero también aprovechar para hacer un homenaje al profesor Alberto Crespo, que desde los inicios de la carrera de Historia en la Universidad Mayor de San Andrés organizó trabajos colectivos. Hay varios ejemplos de ellos, inclusive algunos de mucha difusión, como los cuadernillos que eran publicados junto con la prensa local. Y también quiero destacar y subrayar la experiencia más reciente y más ambiciosa, que es la que nos ha presentado hace algunos años la Coordinadora de Historia, algunas de cuyas autoras nos acompañan hoy, porque la Coordinadora mantuvo vigente ese aprendizaje y publicó una historia de Bolivia desde la investigación seria, científica, superando los relatos menos rigurosos. Mis hermanos historiadores, Fernando, María Dora, Magdalena, fueron parte de esos pioneros. Y la obra que comentamos ahora es como un enjambre, la hemos concebido como una colmena, donde obviamente lo más difícil fue seleccionar a los autores, como suele suceder en toda antología. El resultado, como ven, es fantástico. No solamente en el peso y en la cantidad de páginas, sino sobre todo en el contenido. Porque es un diálogo de múltiples voces, que es casi un sueño, una utopía, en lo generacional, donde escribe alguien que nació en 1928, ¿no?, antes de la Guerra del Chaco, en la efervescencia de la Revolución Universitaria, y también participa alguien que nace en 1986, ese año que todos recordamos con esa marca del 21060, y bueno, van a leer a un gringo que estaba enamorado de Bolivia desde su juventud, o a una argentina que se perdió en la selva y se quedó cautivada para siempre por esta Bolivia. Voces desde España, desde Uruguay, desde Perú, desde Cochabamba, desde los llanos, desde el altiplano, desde la urbe, desde la provincia. Mujeres y hombres con distintas procedencias, diferentes formaciones académicas, nuevos modos de investigar, de hurgar papeles, de contar historias. Inicialmente, también habían aceptado trabajar James Durkley, que no pudo seguir por razones de salud, y Laura Gotkovich, que no pudo continuar por razones académicas, pero queremos recordarlos por su entusiasmo inicial. Y no saben lo hermoso que fue compartir con gente de tantos lugares, tener reuniones virtuales en el mismo instante donde, bueno, alguien se acababa de levantar, otro se estaba por acostar, en un lugar llovía, en otro lugar era verano, y compartir esas fantásticas imágenes que también nos ha traído la pandemia, ¿no? Esa posibilidad de tener esas reuniones que no habíamos concebido hace poco tiempo. Así que simplemente quiero leerles los nombres de los autores y sus trabajos para que tengan una idea de lo que van a encontrar en esta joya que se llama Bolivia, un amor desbordado por la libertad. La Fundación de Bolivia en el contexto latinoamericano abre el texto, abre el primer tomo, y lo escribe Eric Langer, que es profesor de historia en la Georgetown University en Washington, en Estados Unidos. Charcas, Bolivia en la órbita de las independencias hispanoamericanas, está escrito por Víctor Peralta, un peruano, científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, director de la Revista de Indias. Dualidades legales y dilemas institucionales desde los inicios de la República, el proceso hacia la conformación del Poder Judicial y la reforma de la justicia de Bolivia, de Andrea Urcuño Paceña,
joven abogada, que ejerce en España y doctorada en Historia de América Latina por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, hilvanando el territorio de Bolivia en sus itinerarios geopolíticos, de Clara López Beltrán, paceña, historiadora, profesora de la Universidad Mayor de San Andrés y también fue profesora en la Universidad de Torino en Italia. Bolivia en independencia al comienzo de la primera era exportadora, política fiscal y monetaria, minería y población, del joven autor Miguel Casva, investigador en historia económica y se especializado en historia del transporte, conflictos agrarios, pactos peligrosos e indios insurgentes a cargo de Brooke Larson, historiador estadounidense que trabaja en Nueva York, la contienda electoral entre dos guerras, partidos políticos y politización social a través de las urnas, que escribe Marta Irusoski, una española, que también trabaja en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que igualmente se ha ocupado gran parte de su trabajo en Bolivia. Estás viendo Identidad y Magia. Continuamos con Identidad y Magia. Conflictos, negociaciones y tratados en la formación territorial de Bolivia a cargo del joven investigador Andrés Guzmán Escobari, economista y diplomático, Estado, Nación, Región, Cochabamba y Santa Cruz, que escribió Gustavo Rodríguez, un economista, historiador y diplomático, a quien le hemos dedicado parte del libro, puesto que sus últimas páginas las escribió en el hospital poco antes de fallecer. Aspectos de las relaciones germano-bolivianas desde el siglo XIX a cargo de León Viver, que también es alguien especializado en historia de Bolivia. Sin indios no hay industria del caucho, los indígenas amazónicos frente a la colonización gomera, que escribe la española Ana Guiteras desde Barcelona, en combinación con Lorena Córdoba, quien trabaja desde Buenos Aires. La encrucijada y resuelta ciudadanía, indigeneidad y nacionalidad, las tierras bajas de Bolivia, el caso chaqueño, que escribe la francesa Isabel Combes, también muy dedicada a esta región de Bolivia, y La línea de tiempo, que cierra el primer tomo, que ha estado a cargo de Cristina Machicao, de la Fundación Machicao, y un equipo de jóvenes historiadores de la UNSA. Y después el tomo 2 lo abre también un autor internacionalista, La diversidad latinoamericana antes y después de la crisis del 29, a cargo de Luis Bértola, de Uruguay. Continuidades y rupturas constitucionales en 2 siglos de vida republicana, que escribe Farid Rojas, de la UNSA. Caciques, escuelas y sindicatos rurales, que escribe Huáscar Rodríguez, un joven investigador de Cochabamba. Industrialización y capitalismo de Estado, que escribe Alfredo Seoane, un investigador nacido en Santa Cruz y que ha desarrollado ampliamente su trabajo tanto en Bolivia, en México y en otros lugares. Minería y desarrollo económico en Bolivia, que escribe José Alejandro Pérez Cajías, profesor tanto de la Católica aquí como de la Universidad en Barcelona. Repercusiones de la Revolución Boliviana el 9 de abril de 1952, que escribe el historiador Luis Santezana Ergueta. Las reformas educativas, logros, intentos y fracasos, que escribe Manuel Contreras, otro historiador económico, doctorado en la Columbia University. Las reformas agrarias en Bolivia, de los mitos a las realidades, que escribe Carmen Solís, que trabaja en la Universidad de Carolina del Norte de Charlotte. Después escribe sobre las guerrillas Eduardo Machicao, de la Fundación Machicao, y de la parte de las Fuerzas Armadas escribe Gary Prado Salmón. Sobre las mujeres escribe Gloria Ardaya, que ha sido también diputada nacional, investigadora, socióloga. Ajustes, reformas y nueva constitución en la consolidación de la democracia,
que escribe José Antonio Rivera, ex magistrado del Tribunal Constitucional. Sobre los movimientos sociales escribe Franklin Pareja. Sobre lo que ha sido el narcotráfico y la política en los últimos 40 años escribe José Carlos Campero, un consultor especializado en el tema. La economía durante la democracia está a cargo de Juan Antonio Morales, ex presidente del Banco Central de Bolivia. Roger Cortés escribe sobre la participación popular y las autonomías sociales. Ana Carola Traverso, una investigadora cruceña que actualmente trabaja en Estados Unidos, escribe sobre Cordecruz y la construcción del liderazgo cruceño. María Teresa Segada escribe sobre el proceso constituyente, y Carlos Toranzo cierra no solamente el segundo tomo, sino hace un cierre de esta revisión histórica para darle una perspectiva hacia, no sabemos si los próximos 4 años, 3 años, o hacia el desarrollo de este siglo XXI. Y también hemos escrito algunos artículos, Iván y yo, que ustedes los van a encontrar. La lista, como ven, es enorme. No es un libro para leerlo a pedazos, es un libro que hay que leerlo desde el principio al fin. No es un libro solamente consulta. La gran invitación, el gran desafío, como bien decía Cristín, es leerlo completo para darnos cuenta realmente la historia de nuestro país. Finalmente, algo sobre el título. El título es, hemos rescatado una frase de Simón Bolívar, una frase que por mucho tiempo estuvo al ingreso del Palacio de Gobierno, hasta que, por algún motivo que ignoramos, los nuevos inquilinos la borraron. Pero la hemos escogido porque resume una constante que está en todos los artículos, en todas las etapas que han sido analizadas. Y esa constante que supera los optimismos, los pesimismos, auges, caídas, esperanzas, desilusiones, épocas de capitalismo, épocas de estatismo, dictaduras, gobiernos democráticos, es un elemento que creemos refleja a los bolivianos. Y es ese amor desenfrenado de los bolivianos por la libertad, por la libertad, por la libertad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querida Lupe. Yo me voy a permitir presentar la próxima intervención con una anécdota personal. Los seres humanos solemos ser prisioneros de nuestra percepción de la historia a través de nuestra experiencia directa del presente. Mi padre fue representante de una empresa durante décadas en Bolivia, y cuando tenía que, y su oficina dependía alternativamente de Buenos Aires y de Lima. Entonces mi padre tenía que viajar a Lima y a Buenos Aires. Muchos años después, cuando yo fui gerente de comunicación de Coca-Cola, cuando yo estuve ahí, mi oficina dependió alternativamente de Lima y de Buenos Aires, ¿no? Estábamos repitiendo el patrón del virreinato, ¿no? Y de la colonia, como habíamos dependido primero del virreinato de Lima, después del de Buenos Aires. Y solemos pensar como bolivianos que las capitales virreinales, ¿no? Tienen que haber sido en su momento pues grandes metrópolis para mandarnos, por ejemplo, los argentinos, 4 ejércitos auxiliares durante la guerra de independencia, ¿no? Es decir, la Argentina, y tenemos esta percepción de los argentinos que hablan con acento platense. Pero tenemos aquí, para abrirles el apetito por el libro, un artículo maravilloso de Eric Langer que se llama La Fundación de Bolivia en el contexto latinoamericano, donde una de las cosas interesantes que dice, que son muchas, nos pinta un retrato de la Argentina en el momento de la independencia de Bolivia. ¿Qué era la Argentina en ese momento? Buenos Aires era una cosa muy chiquitita, más pequeñita que prácticamente cualquier ciudad boliviana, con una población bastante exigua, muy mestizada,
con una presencia importante de negros, y donde todavía no había italianos, había relativamente pocos españoles, y donde seguramente los argentinos de esa época no hablaban con acento platense, porque eso llega con los italianos, ¿no? Este retrato que hace Langer es realmente maravilloso y es un abrebocas delicioso para el libro. Entonces me voy a permitir presentar al profesor Eric Langer, investigador y profesor de la Georgetown University. Adelante. Aquí estoy hablando, me entienden, espero que me escuchan ahora. Es un placer estar con ustedes, distinguidas autoridades, colegas, amigos, señores y señoras. Realmente un privilegio más bien poder formar parte de este tomo que es tan interesante y que tiene tantos historiadores tan importantes y tan buenos allá. Y quizás preferiría que Robert siguiera hablando, porque me está haciendo mejor propaganda que quizás yo mismo podría hacer. Lamento mucho no poder estar allá, pero espero que pronto sí pueda ya viajar otra vez a Bolivia y será un gran placer. Y antes de empezar, que quisiera agradecer a la Konrad Adenauer Stiftung, a Juan Velázquez, a Robert Brockman y más que todo a Lupe Cajías, que me alentó en esta hazaña de escribirlo y decía, sí, lo puedes hacer, sí, bueno, sí, te doy unos días más y todo eso. Y muchísimas gracias más bien, Lupe, por tu paciencia conmigo, y creo que al final sí logramos algo. Bueno, no quiero ocupar mucho tiempo porque es muy aburrido escuchar a gente así desde una pantalla, desde muy lejos. Entonces voy a ya decir lo que creo que sería interesante decir. En primer lugar, mi argumento principal es que Bolivia tenía una situación privilegiada en comparación al resto de América Latina, aún con Brasil, en su año de fundación y los primeros 5 años, digamos, que abarco en ese artículo. Y lo que hago es lo siguiente, tomo ciertos círculos concéntricos más bien, que primero hablo de Bolivia, de la situación de Bolivia, una radiografía entre 1825 y 1830, perdón. Después comparo eso con los vecinos, como Robert se acaba de referir, a los vecinos inmediatos, después América en general, incluyendo Estados Unidos, y finalmente unos comentarios sobre Gran Bretaña. No voy a hablar de todo porque para eso pues hay que leer el artículo, pero sí quisiera resumir en parte algo del argumento. En primer lugar, la razón por la cual Bolivia estaba bien, porque estaba en buenas manos. Tenía líderes buenos, Antonio José de Sucre, Andrés de Santa Cruz, en esa época eran de los mejores que habían en América Latina. También estaban respaldados por mucha gente, tanto boliviana como extranjera, colombianos, venezolanos, obviamente Sucre era venezolano, y también tenía unos europeos allá como Francisco Burreto O'Connor, también habían unos alemanes como el señor Brown, también que estaba en el ejército. Entonces tenía un liderazgo bastante bueno. En segundo lugar, Bolivia tenía una mayoría indígena de unos 1.200.000 habitantes, más o menos 800.000 eran indígenas, que más bien era una ventaja, porque cuando se independizó Bolivia, más bien la carga tributaria no era muy grande y podían desarrollarse, y más bien había un auge económico en base
de los ayllus indígenas dentro de Bolivia, que muy poco se ha escrito porque justamente no era muy visible desde afuera, y más que todos los economistas han hablado de la parte de las relaciones comerciales exteriores, pero no dentro del mismo país. También la base fiscal entonces de Bolivia era bastante buena porque tenía justamente el tributo indígena que pocos otros países tenían, que era muy estable y que ayudaba mucho al Estado a mantenerse, porque los otros países que trataban, por ejemplo, de poner su base fiscal en el comercio y todo eso, no tenían la misma suerte, porque en parte ese comercio no era muy fluido y subía y bajaba, mientras que el tributo era mucho más estable. Además, y esa es la razón por la cual Bolivia formaba en la última época colonial parte del virreinato del Río de la Plata, tenía minas de plata, que sí se recuperaron bastante rápido, mucho más rápido de lo que pensábamos antes, y ya para 1830, no digamos estaba en boga, pero estaban ya en mucho mejor estado que antes. Lo que también hay que tomar en cuenta es que el sistema comercial funcionaba bastante bien con dos ejes. Uno era La Paz y el otro eje seguía siendo Potosí, donde habían muchos comerciantes extranjeros asentados y también argentinos, colombianos y obviamente bolivianos también, que entonces había un sistema comercial que abarcaba la parte que en ese entonces dominaba el Estado boliviano, que no era todo lo que es Bolivia, entonces Chaco, parte de la Amazonía, no, pero sí un sistema comercial bastante fluido y eficaz. También el negocio de la coca era muy importante y Bolivia era un líder allá, y la mayoría del comercio de la coca en realidad estaba en manos de los indígenas, entonces, que también medraban justamente con eso. Entonces, la parte económica indígena era esencial para entender y era mucho más importante, y pocos lo han medido, pero ya estamos empezando a medirlo y vemos justamente las ventajas de los ayllus y de los indígenas que tenían en un modelo comercial y económico muy diferente que a finales del siglo XIX ya con los liberales. También otra cosa que es importante tomar en cuenta es que la cuestión de la iglesia se solucionó rápidamente con Antonio José de Sucre, que secularizó muchos monasterios y no permitió que la iglesia formara una parte muy fuerte dentro del gobierno ni contra el gobierno, y así evitó problemas que hubo en muchos otros países como México, como Perú, como Colombia y otros. Además, Bolivia era una potencia militar y se nota porque más bien durante este periodo se expandió territorialmente, porque pudo tomar el territorio de Tarija, que estaba en disputa entre la Confederación Argentina y Bolivia, y Bolivia claramente ganó y Argentina no podía hacer nada. Además, y por último, era que en esta radiografía es que Bolivia no tenía una deuda externa. Casi todos los otros países, como Buenos Aires, como Lima, como la Ciudad de México, etcétera, todos tenían deudas externas y que era un lastre muy grande sobre la economía de esos países. Pero Bolivia no tenía eso, entonces tenía una ventaja en realidad en ese sentido. Ahora quiero pasar a la segunda parte, que son las comparaciones. La Confederación del Río de la Plata, o la Confederación Argentina, era en ese entonces una alianza de élites provincianos que no podían decidir cómo integrarse en realidad. Hubo mucha inestabilidad, y la cuestión de Buenos Aires, como siempre, era muy importante. Si por Buenos Aires iba a mandar todos y iba a ser
la capital que realmente abarcaba si era un país centralista o federalista, y eso no se, en los años 20 más bien no se decidió, más bien hubo mucha inestabilidad. Además, la Argentina sí tenía una deuda externa muy grande, que también era un gran problema, y tenía muchos problemas fronterizos. Tenía problemas fronterizos en 3 sentidos. Uno, por Pampas, Patagonia, que era donde están los indígenas, que a cada rato, por ejemplo, podían atacar las recuas que pasaban de Buenos Aires a Córdoba, por ejemplo, en un sentido. Pero también tenía problemas fronterizos en un sentido más. Estás viendo Identidad y Magia. Continuamos con Identidad y Magia. Esos fueron problemas con los otros estados. Entonces, obviamente la cuestión de Tarija, la cual ya mencioné, pero también la banda oriental, que lo que ahora es Uruguay, que se disputaban con Brasil y llevaba ingentes materiales y hombres que iban allá para combatir en la banda oriental, que no en realidad se definió hasta más tarde. Entonces la Argentina o la Confederación Argentina entonces no estaba en muy buenas condiciones. Chile igual. Chile además en ese entonces era bastante lejos de Bolivia porque el desierto de Atacama estaba por el medio, y Chile en ese entonces ni pretendía tener los territorios de lo que en ese entonces era Bolivia ni Perú. Era un país netamente agrario, mercantil, que sí tenía la ventaja que la flota inglesa quería utilizar Valparaíso para suministrar la flota para después ir al Pacífico. Pero fuera de eso, en ese entonces hubo una lucha entre liberales y conservadores, o pipiolos y pelocones, como se decía entonces, que no definían bien. Además, también tenía un problema fronterizo sumamente grave en ese entonces, que era una crisis en la frontera sur, donde hubo una alianza entre pehuenches, unos terratenientes chilenos, más los restos del ejército realista, que más bien casi tenía al gobierno de Chile en jaque en ese periodo. Entonces, Chile también muy débil, varias constituciones también, y no funcionaba bien. Perú era un país sumamente caótico. En primer lugar, era obviamente la antigua capital del virreinato, y justamente eso era el problema, porque Lima, con sus comerciantes que se habían aprovechado del monopolio colonial, ya no lo podían hacer, pero eran muy conservadores, que se aliaban con la gente de la sierra, al mismo tiempo que Arequipa, que más bien quería asomarse más hacia Bolivia, porque era la tierra prometida, digamos, lo más dinámico, que eran liberales, que más bien querían aliarse con ellos. Entonces hubo mucho conflicto allá. Y evidentemente Perú tenía mucha población en la costa, y la población de la costa no se llevaba bien con la gente de la sierra, y hubo muchos conflictos allá, entre ellos el caudillo Gamarra, por ejemplo, que era de Cusco, y otros que eran de la costa. Brasil más bien estaba en una mejor posición, porque tenía una monarquía muy conservadora en realidad, pero la gran mayoría de la población estaba solamente pegada al Atlántico. El 80% de la población brasileña vivía a 100 kilómetros de la costa del Atlántico,
y más bien habían indígenas, los potocudos, por ejemplo, en el interior, que no permitían a la población meterse más tierra adentro. Además, el gran lastre de alguna forma de la sociedad brasileña fue la esclavitud, que la mayoría relativa de toda la población en Brasil eran los que eran considerados seres humanos, que eran los esclavos. Habían como 2 millones de personas esclavizadas en ese momento y mucho menos gente que era o también afrodescendiente o los con ascendencia o indígena o europea. Quiere decir que Brasil parecía bien, pero tenía justamente ese enorme problema. Además, podría hablar de Gran Colombia, pero creo que ya se me está acabando el tiempo, que al final de 1830 justamente se dividió en 3 países, Ecuador, Colombia, se llamaba antes Cundinamarca, y después Venezuela. Quiere decir que tenía problemas gravísimos también. También podría, en el artículo hablo de México y de Estados Unidos. Estados Unidos sí, un poder incipiente, pero incipiente solamente en ese momento. Quiere decir, y quisiera, si podría leer solamente el último párrafo de mi artículo. En resumen, a pesar de sus orígenes tardíos, Bolivia nació privilegiada en comparación con la mayoría de las antiguas colonias del hemisferio occidental. Las guerras de independencia habían causado un gran daño, pero la capacidad del país, especialmente debido a la población indígena, sus grandes recursos y su liderazgo competente en la cima, hizo que se convirtiese en uno de los países más poderosos y exitosos durante la siguiente década. Si bien hubo luchas políticas internas entre Bolivia y conflictos con Perú y las Provincias Unidas, Bolivia aumentó de tamaño con la adquisición de Tarija. Sus vecinos circundantes estaban en una posición relativamente más débil, con la excepción de Brasil, de poca relevancia para Bolivia en la década de 1820. Fue un buen comienzo para un país que había comenzado como un distrito judicial adjunto a 2 virreinatos diferentes. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Lange. 2 disparos al amanecer en el año 2017, que transcurre en gran parte en las tierras bajas de Bolivia, en el Amazonas, ¿no? A principios del siglo XX. Yo me imaginaba al principio un paisaje pristino, intocado, ¿no? De selvas vírgenes, de ríos plácidos, muy silencioso, con un silencio roto solamente por los gritos de los animales. Y cuando uno se introduce más bien en ese periodo y en la investigación, se da cuenta de que el oriente boliviano a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, era más bien un verdadero hormiguero debido a el boom del caucho, un verdadero hormiguero, tanto así que había buques a vapor que navegaban nuestros ríos, ¿no? Que transportaban un montón de gente que trabajaba en el tema de la explotación del caucho. Incluso se dice que había buques de esclavistas y que había un mecanismo espectacular para la captación de esclavos, etcétera, etcétera. El boom del caucho fue tan importante como el boom del estaño y en su momento de la plata para la economía boliviana. Y sin la existencia de indios que trabajaran en la explotación del caucho, no hubiera habido este boom económico, igual que como sucedió con el estaño y en la minería exactamente, ¿no? Es decir, ¿quiénes eran los mineros? Eran los indígenas. A continuación vamos a ver un video por la doctora Ana Guiteras con la presentación de su tema, de su artículo en el libro que se llama Sin indios no hay industria del caucho, indígenas amazónicos frente a la colonización gomera. Adelante, por favor, por favor.
buenas tardes. Ante todo, quiero agradecer a Lupe Cajías, a Iván Velázquez, primero por su invitación a participación en la elaboración de esta antología y brindarnos a Lorena Córdoba y a mí la posibilidad de llevar a cabo este diálogo intelectual entre una antropóloga y una historiadora que nos ha resultado muy fructífero para nosotras, la verdad. Y luego, sin duda, por honrarme con esta invitación a formar parte de la presentación de la antología, hablando brevemente de nuestro trabajo, aunque sea desde la distancia. Este trabajo lo hemos titulado Sin indios no hay industria del caucho, los indígenas amazónicos frente a la colonización gomera, y en él abordamos el impacto que tuvo la industria de la goma elástica entre las distintas sociedades nativas de la Amazonía boliviana. Esto es desde los llanos de Mojos y el actual norte de La Paz hasta los ríos Beni y Madre de Dios, ya en territorio del actual departamento de Pando. Y en concreto nos fijamos en las diferentes estrategias y prácticas que desplegaron estas sociedades para interactuar de la mejor manera posible con esta nueva coyuntura en la que se encontraron. Entonces se trata de un trabajo interdisciplinario en el que la disciplina histórica y la antropológica dialogan tanto en el uso y el tratamiento de las fuentes que utilizamos como en su análisis, en el que procuramos identificar la agencia y voz indígenas, incluso cuando éstas no estaban presentes en la documentación, como es el caso de aquellos grupos no sometidos, como son los pacahuaras, caricunas, chácobos, que fueron objeto de las narraciones por parte de terceros. No elaboraron ellos mismos esa documentación, sino que los encontramos en las narraciones de las autoridades públicas, religiosos o empresarios gomeros. Generalmente se asocia el auge gomero con el abuso y la sobreexplotación de sus trabajadores, mayoritariamente indígenas, y en nuestra investigación lo que mostramos es que las distintas sociedades nativas no fueron unas víctimas pasivas del avance colonizador, pues sin negar que hubo evidentemente abuso y sobreexplotación de la mano de obra indígena, sabemos también a través de esta documentación que existe que estas sociedades indígenas participaron de muy diversas maneras en este auge, ¿no? Siendo conscientes de los beneficios y perjuicios que les podía ocasionar participar u orbitar alrededor de esta industria y que aprovecharon en su favor los distintos resquicios que les dio principalmente la legislación, que conocieron y usaron cuando les fue posible, y su relación previa con la sociedad nacional o con los agentes representantes de esta sociedad nacional en el territorio. Así, defendemos que la industria gomera no fue una actividad desarrollada exclusivamente por población criolla, que estableció una relación de jerarquía y subordinación ante la sociedad indígena, porque lo que hemos visto es que su desarrollo y éxito dependió de los distintos conocimientos que tenían los distintos grupos étnicos con los que interactuaron. Y por lo tanto, tuvieron una participación realmente importante. Entonces, sabemos y hemos demostrado que hubo indígenas que tomaron parte de la industria gomera activamente, se asociaron y establecieron relaciones de parentesco con gomeros bolivianos, pero también extranjeros, que a su vez se beneficiaron de relacionarse con estos miembros de lo que hemos denominado élite nativa. Así, en nuestro texto mostramos que hubo una participación indígena muy variada en este auge gomero, desde una élite, Cayubaba y Baure, involucrada en las redes de contratación, a personas de distintos pueblos de Mojos y Capulicán que trabajaron por un sueldo, ya fuera remando embarcaciones río arriba y río abajo, o picando goma en el bosque, pero también pasando por grupos como los Araona, que participaban voluntariamente cuando les interesaba y por un tiempo determinado en esta industria, a los neófitos de las misiones franciscanas, cuya fuerza de trabajo fue vendida por los misioneros a empresarios gomeros como parte de su proceso civilizatorio y, digamos, que querían impulsar estos misioneros y el Estado. Y pasando también por los muchos pacahuara y caricuna capturados y obligados a trabajar por ser vistos como una amenaza al desarrollo regional y nacional. Sin obviar que al interior de cada una de estas sociedades indígenas hubo respuestas distintas según los individuos y sus circunstancias. Entonces,
En todo caso, la industria gomera o de la goma elástica no habría sido posible sin la presencia nativa en cada uno de estos frentes. Esperamos, tanto Lorena como yo, que nuestro trabajo contribuya con la antología a mostrar que Bolivia y su historia, digamos, ocurren más allá de los Andes y que no se puede entender el desarrollo legislativo, ciudadano, económico y político de todo el país si no se toma en cuenta el impacto que tuvieron en estas fronteras, áreas periféricas, las políticas nacionales, pero tampoco si no se tiene en mente las propias dinámicas y desarrollos económicos y políticos que tuvieron alcance más allá de estas regiones, esta región amazónica, y que impactaron también en el desarrollo de la política nacional, porque se trata de una doble vida, ¿no?, de ida y vuelta entre el mundo amazónico y el mundo andino y entre todas sus poblaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Guiteras. Para ilustrar el amplísimo abanico de temáticas y de temporales, ¿no?, que cubre el libro, vamos a ver ahora, a partir de Franklin Pareja, aquí a mi lado, la dolorosa transición entre el artículo titula Movimientos sociales, vía crucis entre la República y el Estado plurinacional. ¿Qué es lo que sucedió para que tengamos el presente que tengamos? Por favor, querido Franklin. Hola. Bueno, muy buenas noches a todos. Un saludo muy cordial a Iván, a Lupe, al margen del agradecimiento por su extraordinaria paciencia. Creo que he puesto a prueba la paciencia de ambos, porque yo he sido uno de los que ha sufrido los avatares de este proceso de la pandemia. Inexplicablemente he tenido un virus que no es el COVID, pero que me ha tratado peor que el COVID, he caído en la clínica y tal. Y cuando yo creía que era muy especial mi situación, pues me enteré a través de Lupe que esto pasó con varios de los que han escrito. Así que mi agradecimiento y también mi reconocimiento por la paciencia. Robert, indudablemente a ti también, que has sido parte de modelar y darle una estructura más fina y rigurosa al artículo. Y Cristina, muchas gracias por tomar la posta de Gjord y seguramente seguir con este tipo de emprendimientos. Saludo muy cordialmente a todos quienes están presentes. Veo unos colegas muy queridos por ahí y bueno, voy a tratar de hacer una síntesis de esta aventura exploratoria. Cuando surgió el encargo de escribir algo en la perspectiva de que esto no sea un relato histórico usual, meramente cronológico, sino que también se introduzca, es decir, le dan la libertad al autor de introducir elementos y particularidades desde su óptica, desde su acervo, inclusive desde su posición, pudiendo tener una inclinación política, ideológica. Esta libertad creo que se expresa en todos los artículos y es un valor agregado, por eso creo que es apasionante leer, por eso no es un libro de historia, sino es una antología que relata independientemente de una cronología histórica, sino análisis de momentos históricos que pueden haber quedado minimizados en una lectura tradicional y que aquí desde una visión de expertos se ha tratado de darle un acento en temas que creo que se pueden rescatar en la historia boliviana. A mí me ha tocado particularmente explorar el tema de los movimientos sociales. Los movimientos sociales, ustedes conocen muy bien, hace poco tiempo han tenido una publicidad excesiva y se han convertido prácticamente algo así como en un paradigma del proceso de transformación, ante lo cual empieza pues necesariamente una reflexión para saber en qué medida este tipo de acción colectiva ha influido de forma determinante para lo que fue la matriz sindical con el nacimiento de la República
y la matriz étnica que se ha incorporado a partir del Estado plurinacional. Haciendo una indagación en retrospectiva, empezamos primero a identificar uno de los primeros atisbos de organización colectiva en clave sindical que deviene a fines del siglo XIX fundamentalmente con las empresas o la empresa ferroviaria, el ferrocarril. Esta se instaló en el país a través de la Bolivian Railways, que era básicamente pues de propiedad y de inversión inglesa, y no solamente tenía presencia física en Bolivia, sino que esta prácticamente recorría hasta Antofagasta y fundamentalmente por el tema de la minería. Pero no ese es el punto central, el punto es que este tipo de empresas empezaron a generar una acumulación intensiva de mano de obra y estos son los espacios en los cuales confluyen grupos humanos que finalmente terminan sindicalizándose como una forma de tener una presencia colectiva de lucha ante eventualmente, en este caso, el área patronal, porque antes se utilizaba la nomenclatura patronal, ¿verdad? Obrero patronal. Hoy es empleado, empleador, pero esa nomenclatura ha permanecido vigente todavía muchísimos años, inclusive hasta la década de los 80. Pero pasado el siglo XX, cuando viene el declive de la plata, de los varones de la plata, y surge y emerge el auge de los varones del estaño, básicamente la minería ha sido el espacio tradicional de organización donde se empieza a estructurar de forma muy potente lo que se denominan los sindicatos mineros, que no solamente bebían de una organización muy poderosa en términos de cohesión social, sino que al mismo tiempo empezaron a beber de los ideales de la Revolución Francesa y posteriormente se empezaron a alimentar de esta visión eurocomunista, introduciendo elementos y sobre todo una ideología marxista-leninista propia de la Revolución Rusa de 1917, y entonces se empieza a modelar una visión absolutamente de izquierdas del movimiento sindical en Bolivia. En 1936 también empieza a surgir de forma paralela otro tipo de expresión, los sindicatos agrarios campesinos. Aunque no han tenido un desarrollo simultáneo en términos de temporalidad, porque finalmente cuando se llega a la revolución del 52, verdaderamente la cohesión estructural de los mineros que tenían disciplina sindical, tenían formación política e inclusive tenían una tesis, un documento político que se plasmó en la tesis de Pulacayo, obviamente ya había una madurez en este constructo social sindical poderoso que en definitiva se corona en 1952 y finalmente el 9 de abril de 1952 se produce una revolución que en términos históricos quiero decirles que está muy sobrevalorada. Mucho hablamos de la revolución del 52 que ha generado grandes cambios en el país. En esencia hay algo de cierto en eso, pero también hay mucho de fantasía y hay mucho de sobredimensionamiento sobre los reales logros que significó ese periodo histórico. Pero en términos políticos y en términos sindicales, y ustedes dirán, ¿por qué habla tanto de sindicalismo y no nos habla de movimientos sociales? Pues enseguida voy a precisamente aterrizar con este prolegómeno que considero importante en términos históricos. Resulta que se produce la revolución y el 17 de abril de ese mismo año se crea la Central Obrera Boliviana. Entonces, la revolución vino con otro hito importante, una clase media, intelectual, que rompe contra la oligarquía política, militar, inclusive eclesiástica en el momento. Emerge una clase media que toma el poder, pero al mismo tiempo el sujeto activo político del sindicalismo minero también toma el poder. Por una parte, incorpora una parte a los campesinos,
pero no eran determinantes. Y la Central Obrera Boliviana, desde su nacimiento, ha estado conducida por un minero y estatutariamente eso sigue vigente hasta el día de hoy. Y esa es una de las cuestiones por las cuales esta otrora gloriosa Central Obrera Boliviana ha sufrido un gran desfase, porque ya no existen solamente mineros como actores sistémicos. Esos han sido muy importantes probablemente hasta la década de los 80. Entonces, esta matriz sindical explica que muchas organizaciones sociales como Acción Colectiva han sido finalmente los movimientos sociales transformadores en determinados hitos de la sociedad boliviana. Pero no se puede hablar mecánicamente de la existencia y de la vigencia de movimientos sociales en el país. Por eso es un error cuando a veces políticamente se sobreexplota este término, particularmente desde actualmente la visión política del partido político que es oficialista. ¿Y por qué digo esto? Porque siempre hace mención los movimientos sociales, nuestra base social de los... No, hoy por hoy ya no son movimientos sociales, porque el movimiento social tiene una característica intrínseca fundamental, que es precisamente una acción colectiva que lucha contra el poder establecido, que lucha contra el régimen establecido. Y una vez que lucha y finalmente se corona a través de un proceso democrático revolucionario, llamémoslo así, dejaron de ser movimientos sociales porque ahora ese movimiento de organizaciones sociales estructuradas han sustituido el sistema de partidos políticos. Entonces, antes teníamos un sistema de partidos políticos y ahora tenemos un sistema de organizaciones sociales que están gobernando. No estoy haciendo valoraciones ni positivas ni negativas, estoy haciendo una descripción de por qué ya no se puede hablar de movimientos sociales, porque así como no hay luchas permanentes, no hay movimientos sociales permanentes. Los movimientos sociales se organizan en la rica historia boliviana en momentos específicos y convergen de forma multisectorial, de forma multinivel, en hitos que han sido fundamentales. Y en esta riqueza de movimientos sociales es donde hemos tenido fundamentalmente como una estructura o como un pilar a los mineros, pero también se ha ido consolidando hasta la década de los 70 los movimientos campesinos que posteriormente, de una forma análoga a lo que podría suponer una revolución paralela, se van organizando. Y es cierto que devienen como una cuestión de acción y reacción. Desde su nacimiento, Bolivia, un país que hasta el 52 prácticamente tenía un sistema de explotación arcaico, las clases sociales dominantes no hacían verdaderamente ningún esfuerzo por desarrollar una industria agraria, se basaban en la explotación, se basaban en el abuso. Obviamente eso no podía tener sostenibilidad en el tiempo y tampoco generaba márgenes de rentabilidad, porque vivir del lomo del hombre no genera márgenes de rentabilidad importantes. Este tipo de matriz arcaica también supuso la caída gradual de lo que básicamente fueron las oligarquías que se denominan como clases dominantes del pasado. Pero bueno, para no hacerlo largo e invitarles a leer el artículo, yo hablo de movimientos sociales, vía crucis entre la República y el Estado plurinacional. ¿Por qué? Porque verdaderamente Evo Morales, que le disputa el liderazgo político a Alejo Vélez en tierras bajas y al Malco en tierras altas, finalmente era Alejo en tierras bajas, Malco en tierras altas, y en el Valle del Trópico era Evo Morales, y ahí hubo una lucha de poder muy interesante. Pero los mineros, escuchen ustedes, los mineros con la crisis, o por lo menos con el desplome del precio del estaño en el año 1985, la emblemática Comibol prácticamente desmanteló y relocalizó, un eufemismo de despido, a 20,000 mineros, que una gran parte se fueron al Alto, entraron al transporte público, y otra parte importante se fueron al Chapare.
Y de ahí vienen los cocaleros, que se convierten en un actor sistémico trascendental, porque devienen de una escuela minera con formación política, con disciplina sindical, altamente combativos, y por eso los cocaleros no son campesinos a la usanza tradicional, devienen de uno de los sectores más luchadores del país. En fin, al final Evo Morales asume un liderazgo. Él era un dirigente cocalero, no era un luchador de los indígenas, pero asume el liderazgo porque vence la pulseta al Malcu, vence la pulseta Alejo Vélez, toma el liderazgo, y definitivamente ese movimiento de movimientos corpulento, robusto, finalmente eclosiona el año 2005, jubila a la partidocracia, que no cayó por Morales, sino cayó también por su propio desgaste y errores históricos, y emerge el proceso de cambio. Y el proceso de cambio, al igual que la revolución del 52, está extremadamente sobrepreciado, sobrevalorado, porque nació con fundamentos más filosóficos que ideológicos: el respeto a la madre tierra, la inclusión, la igualdad, cosas que en términos generales son universales. Si ustedes ven, en cualquier parte del mundo la igualdad está bien vista, la lucha por los pobres está bien vista, la inclusión está bien vista, pero tuvo un reflejo y un espejo necesario para el momento histórico. Y es así que finalmente empezamos a entrar en otra historia, en otro proceso, y como todo tiene un arco histórico que al día de hoy ha tenido también grandes mermas, y por eso se está planteando el proceso de cambio como si realmente ahora sí llegó un momento de hacer una evaluación. Eso es lo que les puedo decir. Les invito a leer no solamente el artículo mío, sino todos, que no tienen ningún desperdicio. Muchísimas gracias. Vamos a ver un video de Carlos Toranzo, a quien tenemos aquí presente, por cierto, pero vamos a ver un video donde él explica su artículo que trata sobre 2 siglos de política, avances y problemas, prospectiva. Adelante, adelante. ¿Cómo podría usted englobar más o menos 3 ideas fuerza o 3 temas relevantes a manera de los temas más importantes que analicen estos 2 siglos de historia política, don Carlos? El hilo conductor que habían sugerido quienes diseñaron este libro partía de las constituciones políticas que se aprobaron en el país durante muchos años. Eso marcaba un camino hacia conocer la formalidad política. Pero en un país donde 80% de la ocupación es informal, es probable también que exista algo de informalidad en la política. Es esto lo que es hallazgo, un tema fundamental en mi trabajo. Conocer que la informalidad política marca las líneas centrales de la política en el país. La informalidad política tiene que ver con la política en las calles, con esa costumbre de los bolivianos de marchar, de bloquear, de hacer manifestaciones, de cortarse las venas para conseguir sus demandas. Y eso quiere decir que la política no pasa necesariamente por las instituciones tradicionales, sino que hay que conocer mucho de informalidad política. Sin ella es imposible conocer a Bolivia, como es imposible conocer la economía sin entender la informalidad económica. Mucho se habla de la democracia boliviana, de la recuperación boliviana en 1982, pero ya alguien que analizaba los temas bolivianos, como Jorge Lastra nos decía, esta es una democracia rara, porque es una democracia sin demócratas. Y yo añado, es una democracia en la cual no hay demócratas, más bien hay muchos autoritarios, y hay una lógica autoritaria muy profunda que se oculta dentro de la construcción de un Estado corporativo. Si 1952 construyó un Estado corporativo autoritario, porque lo fue, en el proceso de cambio iniciado al iniciar este siglo,
también encontramos el mismo autoritarismo proveniente del corporativismo del Estado. Creo que hay que trabajar mucho en la línea del autoritarismo en Bolivia, de la ausencia de ciudadanía y de cómo los hechos corporativos marcan a una sociedad que no tiene democracia de calidad y en la cual no hay demócratas. Iván Velázquez Castellanos, coordinador del programa de la CAS en Bolivia, profesor universitario, coautor de uno de los artículos, que nos va a dar el pantallazo final acerca de, y nos va a cerrar el libro que estamos presentando hoy. Querido Iván, por favor, adelante. Primero quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarnos pese a la pandemia. Tenemos un número de 300 personas que nos están acompañando hoy presencialmente y es para la Fundación Konrad Adenauer un éxito de tenerlos acá. Por otro lado, quiero agradecerles la puntualidad. Quien cree que los bolivianos no somos puntuales, el día de hoy estamos demostrando lo contrario. Ustedes nos han acompañado desde muy temprano y en la tarde, y a nombre de la Fundación Konrad Adenauer les quiero agradecer el que nos acompañen el día de hoy. Quiero invitarlos a todos ustedes a conocer Bolivia a partir de 1484 páginas de trabajo como en el cacho, ¿no? Se anota lo que se ve. Un trabajo objetivo de bolivianistas, profesores que están en el extranjero y quieren a Bolivia, vinieron muy jóvenes a realizar sus tesis doctorales y a lo largo de conocer Bolivia empezaron a escribir sobre nuestro país. Pero también quiero invitarles a que conozcan la pluma de escritores, historiadores bolivianos, historiadores muy antiguos, pero también historiadores jóvenes. La doctora Stolte dijo, uno nació cerca o alrededor de la Guerra del Chaco. El investigador más joven del libro nació con el 21060. Entonces son elementos que tenemos que destacar en el libro y les pido que conozcan Bolivia en estas 1484 páginas de historia. Ahora bien, cuando le preguntaron a Simón Bolívar ¿qué es Bolivia?, él respondió: un amor desenfrenado por la libertad. Y eso es lo que voy a tratar de explicar en estas cuantas láminas. Primero, dentro de la visión de conjunto de la publicación, vemos regularidades y enfoque. Unas regularidades que todos conocemos o todos hemos visto a lo largo de los últimos años. Estás viendo Identidad y Magia. Continuamos con Identidad y Magia. Inestabilidad, conflictividad, precaria institucionalidad, escaso desarrollo y como resultado una precariedad democrática. Este hilo conductor y esta visión de conjunto trata de ver, por ejemplo, un trabajo multidisciplinario de los autores que trataron de enfocar la temática histórica de Bolivia desde el punto de vista económico, social, pero además político, que es la razón de ser del trabajo de la Fundación Konrad Adenauer en Bolivia, con sus pilares: democracia, Estado de Derecho, libertad de expresión. Pero además queríamos que múltiples voces, a partir de diferentes miradas, pero de carácter objetivo, tratamos de entender cómo es Bolivia y por qué es tan complejo y complicado vivir entre nosotros los bolivianos. Queríamos que muchos temas tengan una transversalidad, como los temas de género, los de democracia, los de derechos humanos, etc. Pero también queríamos hacer un stop, porque estamos cercanos a los 200 años del nacimiento de Bolivia y es momento de detenernos para poder pensar básicamente cuáles son las vías de desarrollo para los siguientes años. Y obviamente el objetivo era tratar de hacer reflexiones para el Bicentenario de Bolivia. ¿Cómo lo hemos concebido? ¿Qué etapas han estado alrededor de esto? Primero, el objetivo es analizar 195 años de historia, con luces, sombras, aspectos positivos, negativos. Pero todos los autores tenían la idea de que debería ser un documento propositivo.
No solamente sentarnos y mirar que nos ha ido mal, ponernos a llorar, etcétera, sino mirar con otros ojos de una manera positiva Bolivia, nuestro país. El ámbito, y básicamente estaba relacionado el tema de la construcción del Estado de Derecho, cómo lo hemos construido, la democracia y la gobernanza en Bolivia, pero algo es muy importante. A veces no nos gusta revisar la historia, pero al revisar la historia nos permite de alguna manera no cometer los mismos errores y mirar con perspectiva de manera positiva el futuro. La metodología estaba relacionada a tratar de recuperar no solamente la memoria colectiva a través de una visión interdisciplinaria de los autores, sino además las líneas transversales entre 1825, cuando nacemos a la vida como país, pero también hacia el 2020 y mucho más hacia el bicentenario, 5 años más. La meta no fue exclusivamente una revisión histórica, sino además una revisión del pasado para comprender mejor el presente. Y finalmente la esencia, lo que les acabo de mencionar, esa visión propositiva de nuestro país. Dentro de las matrices de investigación o la matriz de investigación general de cómo concebimos la antología, tratamos de comprender procesos más que cosas que pasaban a lo largo de la historia. Y las principales líneas transversales estaban básicamente analizando élites, recursos naturales, ciudadanía, territorio. Por ejemplo, en esos procesos, el tema de la tenencia de la tierra, no solamente desde la Revolución del 52, sino a lo largo de un proceso desde 1825. Las rebeliones y luchas y revueltas, no solamente de los indígenas, sino de algunos grupos, etcétera. Discriminación y algo que nos está pasando hoy, en este momento, la amplia polarización en el que estamos viviendo a lo largo de todo nuestro país. Y el modelo de desarrollo, ya es momento de debatir el modelo de desarrollo. ¿Cuáles son las perspectivas más allá del gas, más allá de la minería para nuestro país? La organización de nuestro territorio. Vemos que el territorio está heterogéneamente distribuido y hay muchas, no solamente desigualdades de ingresos, sino además desigualdades en términos de territorio. Los temas de los indígenas y mestizos vinculados al tema de la ciudadanía, las élites y los recursos naturales, plata, goma, estaño y gas. 3 productos nos han dado de comer a lo largo de la historia de Bolivia: plata en la colonia, estaño en la república y gas en el Estado plurinacional. ¿Por qué como bolivianos no tenemos la capacidad de ampliar nuestra oferta exportable y nos quedamos solamente con estos productos? Entonces el propósito de la antología es esa mirada al bicentenario, tratando de establecer una agenda de temas. Y eso es mínimamente los políticos, la gente que toma decisiones, los investigadores deberían ver desde una visión propositiva, establecer una agenda a futuro para resolver los problemas de Bolivia. Los temas de debate son muy importantes desde una perspectiva amplia que van más allá de lo político, lo económico y lo social, y la retrospectiva nos permite visualizar el futuro con mejores argumentos. Pero por otro lado, una de las cosas que con esta publicación pedimos es que seamos autocríticos. Creemos que los bolivianos hacemos todas las cosas como si fuéramos los primeros en hacerlo, como la votación en el tema del sistema judicial. Dijimos en su momento que éramos un ejemplo y que ningún país se había votado para elegir a los jueces. Sin embargo, el resultado que tenemos el día de hoy es triste. Y por otro lado, que la investigación sirva para la public policy, que es básicamente para las políticas públicas, y sea el insumo para la formulación de las políticas en el ámbito social, económico y político. El timeline. Una de las cosas que se habló en el tema de la publicación era el contenido temático. Y habíamos identificado que desde el punto de vista político deberíamos tener un norte, y ese norte los daban los cambios constitucionales. Por ejemplo, entre 1825 y 1880, el paraguas fue la Constitución de 1826 que de alguna manera organizó a nuestro país. Por otro lado, entre 1880 y 1938, ya estaba encima de nosotros la Guerra del Chaco, ver el tema de la Constitución y del paraguas de 1880 que marcaba el periodo liberal en esa época. Pero además, entre el 38 y el 52, entrar en el debate de la Constitución de 1938 que incorporaba el régimen social.
y entre el 52 y el 64, junto con la revolución del 52, analizar los puntos de inflexión que estaban sucediendo en Bolivia. Después, en los últimos años, entre el 64 y el 82, la Constitución del 67, que estuvo envuelta en aproximadamente una década de dictadura militar. Entre el 82 y el 2000, bajo la Constitución del 67, había un avance en mejorar el tema de derechos humanos, mayores garantías constitucionales, y finalmente el nacimiento del Estado plurinacional con la Constitución del 2009, entre el 2000 y el 2020. ¿Qué nos depara para el 2025? Y un tema vinculado a las constituciones que identificamos en el trabajo es que no dimos los grados de libertad para que cada constitución pudiera implementarse de la manera que fue concebida. Porque los bolivianos estamos acostumbrados a sacar normativa tras normativa, leyes, decretos, a cambiar nuestra constitución, y hace un par de semanas se está hablando ya que la constitución del 2009 debe ser reformada, sin tener los bolivianos la capacidad de poderla implementar in stricto sensu. Otra de las cosas vinculadas a la organización temática estaba relacionada a temas centrales: desarrollo versus crecimiento. Crecimiento solamente es del valor bruto de la producción, pero no estamos hablando acerca del tema del desarrollo. El desarrollo es un concepto social global que abarca más allá de la economía y ve temas de bienestar, calidad de vida, reducción de pobreza, reversión de las desigualdades, etc. Entonces, el tema del desarrollo económico es un tema de agenda urgente, y deberíamos ver que el COVID debería representar una oportunidad para debatir el nuevo modelo de desarrollo. Entonces, más allá de los auges de las exportaciones y las caídas por las crisis internacionales, vemos que entre el siglo XX y XXI solamente 2 productos nos dieron de comer: estaño en el siglo XX y gas en el siglo XXI. ¿Por qué no avanzamos más allá hacia una nueva agenda y una cartera de exportables diferente? Hemos analizado también las regiones y hemos visto que hay una heterogeneidad territorial que está asociada al tema de la desigualdad. La Paz, Cochabamba, Santa Cruz son el eje y tienen un mayor grado de desarrollo relativo hacia las otras ciudades, pero es un tema que está vinculado a revertir esas desigualdades. Y por otro lado, las guerras internacionales también las hemos estudiado entre el siglo XIX y el siglo XX, y el impacto que tuvo en la relación con los vecinos. Las transformaciones y la institucionalidad es algo que es importante y está presente dentro de la antología. Y vemos, por ejemplo, que la creciente presencia de la coca y su circuito tiene una influencia importante en Bolivia. Entonces, eso tenemos que ver, el tráfico de drogas y la relación con el Estado. Tenemos que entender para establecer políticas públicas para revertir esa situación. Reformas al Estado están vinculadas a los análisis que se hicieron en temas de transformaciones estatales, institucionalidad. Y el tema de opresiones y resistencias está asociado a esa mirada hacia 2 siglos de abusos, reclamos, opresiones, resistencias, derrotas, victorias y las luchas populares de forma múltiple que hubieron a lo largo de la publicación. Finalmente, la participación de la mujer nos parece un tema central dentro de la antología como tema transversal. Y ustedes van a ver diferentes aportes que tratan de tocar el rol de las mujeres como una columna permanente, no solamente de aporte a la sociedad boliviana, sino también como un brazo de resistencia a muchos gobiernos autoritarios. El rol de la mujer, por ejemplo, en el ingreso a la democracia fue un elemento fundamental. Y otras construcciones, por ejemplo, vinculado al tema del empoderamiento, de los derechos políticos de las mujeres, la participación popular, esa división de desarrollo local junto con las autonomías, etcétera, son elementos que van a encontrar a lo largo de estas 1484 páginas. Finalmente, el tema de la población, desarrollo urbano y conflictividad es un elemento central que se toca en la antología. Una de las cosas que está vinculada al tema de la población es que no es posible reconocer a la Bolivia actual sin recorrer y analizar a la población. Y somos poquitos, somos 11 millones de bolivianos. Eso básicamente significa un mercado reducido. ¿Por qué no ver mercados en el exterior, por ejemplo? Y el tema demográfico es un tema muy importante.
Entonces, población está vinculado a entender los procesos societales, entender el tema de la sociedad. Y una de las cosas que se menciona es entender a la población significa entender la montonera insurrecta de búsqueda de mayores espacios de libertad, de participación política, de poder tomar decisiones que afectan los asuntos centrales del Estado. Y finalmente la educación, algo que muy poca importancia le hemos dado, y al igual que han habido muchas constituciones cambiadas de fondo y de forma, también ha habido muchas reformas educativas que lo único que han establecido es deteriorar la calidad de la educación y tener rezagos en términos de desarrollo humano. Entonces hay apuntes para entender los esfuerzos por educar a la población y los intentos en el fracaso. En la investigación se ve que básicamente hasta el 52, el 70% de la población boliviana no sabía leer ni escribir. Imagínense hace 70 años. No sabíamos leer ni escribir. Y finalmente ustedes van a encontrar dentro de la antología ese cambio entre pros y contras. Por ejemplo, temas pros. Eric Langer dice que estábamos en una posición privilegiada como país al inicio de la República. Andrea Urkullu analiza 32 años del tema judicial al inicio de la República. Y vean, hoy día estamos debatiendo sobre el mismo tema. Cambio y reformas al sistema judicial. Andrés Guzmán demuestra, y miren lo interesante, que pese a la formación territorial de Bolivia, que fue un proceso duro y dramático, también fue un tiempo en el que obtuvimos victorias importantes y que nos permitieron preservar extensas y ricas regiones. Por el lado de las cosas no tan agradables, Nigel Caspa, por ejemplo, hace un análisis de la política monetaria fiscal de la minería y que parece confirmar que en esos años, entre 1825 y 1872, había una lenta inserción de Bolivia a la economía mundial, que contrasta básicamente lo que nos dice Eric Langer. Habíamos nacido con estrella, pero nos fuimos estrellando a lo largo de la historia política de nuestro país. Brooke Larson nos habla que el deterioro de las relaciones entre indios y Estado en el siglo XIX estableció una sociedad bifurcada racialmente, que carecía de capacidad institucional e ideológica para formar un Estado-nación a principios del siglo XX. Yo confirmo básicamente la hipótesis de Brooke Larson al día de hoy. Seguimos divididos, hay una conflictividad entre los bolivianos, oriente, occidente, verdes claros, verdes oscuros, indígenas, no indígenas, etcétera, que tenemos nosotros sentarnos a poder pensar que unidos es la única forma que podemos salir de nuestro subdesarrollo. Isabel Combes habla que entre el siglo XIX y el siglo XX los requisitos impuestos por las constituciones bolivianas para acceder a la ciudadanía excluyeron la práctica a los indígenas en las tierras bajas, no solamente tierras altas, altiplano, quechuas y aymaras, pero mucho más a los indígenas de tierras bajas que están en el oriente boliviano. Y finalmente cierro con esta última comparación entre el aporte básicamente de las relaciones germano-bolivianas que hace León Bieber y que básicamente tuvieron en inicios por el tema minero una relación de los alemanes con Bolivia de carácter mercantil, pero ya entre el siglo XX y XXI hay una presencia importante de los alemanes vinculados al tema educativo y al tema de la instrucción como un elemento importante. Guiteras y Córdoba han visto la exposición de Ana, no voy a repetir eso, y Roger Cortés hace un análisis muy interesante acerca de la participación popular, las autonomías sociales, y evalúa la relación entre las luchas de los campesinos y de los pueblos indígenas, tanto en la ley de participación popular y que las otras normas, incluyendo la Constitución Política del Estado, que es necesario que entendamos ese proceso. Por el otro lado, Marta Irurosky, haciendo un análisis acerca de las elecciones, establece que existen temas de conflicto y que básicamente el cambio político y social a través de la movilización partidaria marcada por las elecciones permite ver cómo las relaciones estas de conflicto construyen, sostienen y desbaratan creativamente sistemas políticos sociales.
Y otra de las cosas que se habla también es que la mayoría de nuestros partidos políticos históricamente no tienen estructura, no son democráticos y, como dice Carlos Toranzo, son excesivamente autoritarios. Finalmente, Carmen Solís analiza tres reformas agrarias: 53, 96 y 2006. Y una de las cosas es que de alguna manera, si bien el objetivo de la reforma agraria fue revertir la acumulación de tierras en pocas manos, muestra que las concesiones en favor de empresarios agroindustriales continúan teniendo un importante poder económico y político. Entonces, el tema de la tierra es un tema clave y la desigualdad en el tema de la distribución de tierras en Bolivia continúa siendo un problema. Y cierro con Ana Carola Traverso, que ella habla acerca del desarrollo económico de Santa Cruz, que ha sido resultado del empoderamiento de las instituciones civiles entre la década del 60 y 70, y hemos concluido en que es necesario analizar y hacer más estudios regionales, analizar las formas en que podemos beneficiarnos del empuje de Santa Cruz, analizar Cochabamba, analizar Potosí, analizar el tema de Oruro y las potencialidades que están vinculadas, no solamente al tema minero, sino a nuevos temas que van a salir en la agenda, como el tema del turismo. Muchísimas gracias por acompañarnos.